El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Hoy tenemos 3 perlas, 3 joyas de escrituras. Son de esas misas en las que las escrituras me ponen el corazón a 1000. Y me gustaría estar aquí 1 hora y media compartiendo y charlando y tomando preguntas, porque son tan profundas y son tan fundamentales para nuestra fe. Pero ese no es el caso. Tenemos que tenerlo breve. Entonces me voy a enfocar en el Evangelio, pero los invito a que examinen las otras 2. Examinen el libro del Éxodo, en especial la historia de Abraham. Nosotros los cristianos podemos leer ese libro con los ojos de Jesús y van a encontrar todo eso. Van a encontrar el Nuevo Testamento escondido en el Antiguo Testamento. Así que esa es la invitación para esta semana. Los que se están proponiendo a leer algo devocional, les recomiendo el libro del Éxodo, en especial la historia de Abraham. Continuamos este caminar, continuamos esta peregrinación espiritual de Cuaresma. Ya pasamos a la segunda semana. La semana pasada nos encontrábamos ¿dónde? ¿A dónde acompañamos a Jesús la semana pasada? ¿Recuerdan? Al desierto. La semana pasada hablamos de las tentaciones, del desierto, hablamos de que es un tiempo sagrado y continuamos. Esta semana las Escrituras nos invitan a seguir a Jesús, obviamente, pero hoy lo seguimos ¿a dónde? Al monte, a la montaña. En el Evangelio de Marcos encontramos la historia de la transfiguración, la que acabamos de escuchar, como en el centro del Evangelio. Marcos nos habla de milagros, sanaciones, de la profesión de fe de Pedro, nos habla de la transfiguración y regresa a hablar de nuevo de milagros y de la vida cotidiana de Jesús, terminando con su pasión y muerte. Así que estamos en el centro del Evangelio, estamos como en el pico del Evangelio. Y el evangelista nos lleva a la montaña. Todo esto tiene su razón de ser. La montaña
en los tiempos de Jesús y antes de Jesús, siempre es afiliada con el acercamiento a Dios. La cosmovisión, la manera de ellos ver el mundo, era la tierra, donde estamos nosotros, el firmamento, donde se encuentra Dios, y Gehenna, el lugar de los muertos, debajo de nosotros. Esa era su visión del mundo. Nosotros ahora entendemos que es un poco diferente. Pero para efectos de espiritualidad, podemos aún usar esa manera de ver el mundo, de que Dios está en los cielos y nosotros estamos en la tierra. Entonces, subir a la montaña, espiritualmente significa acercarnos a Dios, buscar un encuentro con Dios. Y el día de hoy encontramos, aparte de esa invitación a buscar el encuentro con Dios, encontramos una manifestación de Dios. Dios se nos manifiesta, como se nos manifestó en el bautismo de Jesús, abajo en el Jordán. Tengamos todas esas ilustraciones en mente, porque eso nos ayuda en nuestra reflexión diaria al leer las Escrituras. Esta semana aprendí una palabra dominguera, decía mi amigo, teofanía, una revelación, una manifestación de Dios. Eso es lo que vemos el día de hoy en la transfiguración. Y la transfiguración significa que una figura toma la apariencia de otra. Jesús tomó la apariencia del Padre. Eso no es lo que sucede con el pan y el vino. Eso es una transubstanciación, porque el pan continúa siendo la figura de pan y el vino continúa siendo la figura de vino, pero su esencia cambia en la consagración. Entonces, transfiguración es lo que escuchamos el día de hoy. Jesús convirtiendo su forma, su apariencia, para ser el Padre, Dios. Los personajes de la historia de hoy. Es muy importante conocerlos porque la historia es tan profunda que si no vemos todas las esquinas de la historia, nos perdemos algo y no la podemos conectar a nuestra vida. Que como ustedes ya me conocen, vamos para allá. Vamos a conectarla a nuestra vida. Pero la historia es tan fundamental que quiero que vean todos los aspectos. Veamos los personajes. Tenemos a Pedro, Santiago y Juan, 3 de sus discípulos. ¿Será que Jesús, los tenía a ellos como sus preferidos y solo los invitó a ellos? No, el evangelista nos quiere indicar algo con esa invitación especial a ellos 3. En el momento del evangelio, que sabemos fue escrito mucho después, años después, Pedro, Santiago y Juan representaban las cabezas de la iglesia en el mundo. Pedro representa la iglesia de Roma, a la cual nosotros pertenecemos. Santiago, la iglesia de Jerusalén, y Juan, la iglesia al oriente de Jerusalén, Asia Menor. El autor nos está mostrando que esa transformación, que esa revelación de Dios es para toda la iglesia. Al poner esos 3 personajes en la historia. Tenemos 2 personajes más. ¿Recuerdan quiénes fueron? Moisés y Elías. Ellos representan al Antiguo Testamento. Moisés, la ley. ¿Recuerdan los 10 mandamientos? El Deuterónimo. Moisés representa ese fundamento de la ley judía, de la religión judía, de la espiritualidad judía. Y Elías, de todos los profetas. Es el representante de Isaías, de Daniel, de todos los profetas que nos venían anunciando la venida de Jesús. Entonces, imaginémonos, Elías, Moisés, Jesús, y aquí Pedro, Juan y Santiago. Ahí está nuestra iglesia, ahí está ese puente que se hizo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Cualquier judío, escuchando esta historia, podría ser capaz de identificar
que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús era aquel ungido que el pueblo de Israel estaba esperando. Desafortunadamente, no todos creyeron. Pero nosotros el día de hoy sabemos que es un hecho. Y esta imagen nos ayuda a visualizar lo grande que es nuestra fe y todas las partes como se conectaron en la persona de Jesús. Eso hablando de las personas, de los personajes, pero también escuchamos muchos símbolos que también nos llevan hacia Dios. El monte, ya hablamos del monte, la nube. En el Antiguo Testamento, la nube servía como un velo para esconder a Dios. Y aquí la nube hace su aparición también en esta historia. Y de esa nube escuchamos la voz de Dios que nos dijo: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Dios nos está diciendo por medio de esta imagen y de su voz que debemos comenzar un nuevo caminar con Él. Nosotros llevamos 2000 años en ese caminar. El pueblo judío iniciaba su caminar con Jesús en ese momento. Y la vestidura blanca, dice el relato, que la vestidura era tan blanca que nada en la tierra se podría comparar con ella. ¿Recuerdan qué vestidura nos ponemos en el bautismo? Blanco, en representación de cómo está nuestra alma en el momento de ser bautizados. Nosotros siempre vestimos un alba blanca debajo de nuestra vestidura, en esa misma representación. En un mundo ideal, todos deberíamos de venir a misa con nuestra alba blanca, en esa representación. El relato nos recuerda que el cielo será mucho más bonito, mucho más resplendoroso. A eso nos referimos como la gloria de Dios. Miren todo eso tan profundo que hemos visto en un relato tan corto, que nos puede pasar así si no estamos haciendo esas paradas que estamos haciendo. De nuevo, los invito, leamos el Evangelio de Marcos durante la Cuaresma. Es cortico, se puede leer por secciones, por capítulos. Esa es la invitación, subir a la montaña. Eso es también subir a la montaña. Ahora la dinámica para conectarla con nosotros. La dinámica: Jesús, los apóstoles suben a la montaña, tienen un encuentro con Dios. Pedro mete la pata. Hacemos 3 chozas y nos quedamos aquí. El autor lo excusa diciendo que era que estaba asustado. Pues, ¿quién no va a estar asustado? Yo creo que la mitad de nosotros nos desmayaríamos y la otra mitad nos daría un infarto si llegamos a presenciar ese evento. Pedro se sentía tan bien que se quería quedar en la montaña. Pero sabemos que eso es imposible. Había que bajar la montaña. Y en esa escena, bajar la montaña era ir a Jerusalén y ser crucificado. De eso estaban hablando, dicen los teólogos, Jesús con Elías y Moisés. Y bajar la montaña. Esa es la dinámica: subir a la montaña, tener ese encuentro con Dios y bajar la montaña. Creo que ya ustedes están viendo la conexión. Estamos llamados esta semana a subir, así como acompañamos a Jesús en sus tentaciones la semana pasada. Hoy estamos siendo invitados a subir esa montaña y tener ese encuentro con el Padre. ¿Cómo subimos la montaña? A lo práctico. En la oración. Podemos tener encuentros lindos con Dios en la oración. En la misa. Definitivamente esta es la montaña que subimos cada 8 días. En las devociones, cuando hacemos el Via Crucis, cuando hacemos el rosario, cuando hacemos consagraciones al Sagrado Corazón de Jesús, al Sagrado Corazón de María, a San José, que de una vez les voy
dando una cuña. Vamos como parroquia a hacer una consagración a San José. Y van a escuchar más sobre eso. Vamos a leer un libro juntos y nos vamos a consagrar. Los que quieran participar, los que quieran subir a esa montaña, a San José, comenzando en la fiesta de San José el 19 de marzo. Después les diré de eso. Los retiros. Los retiros es otra manera de subir a esa montaña al encuentro con Dios. Y aquí va la cuña del día. Este viernes tendremos un retiro para varones aquí en la parroquia. Viernes a las 6:30, bueno, 5 porque somos latinos y para llegar a tiempo. El viernes a las 6:30 estaremos iniciando un retiro para varones. A las mujeres vamos a practicar con los hombres primero a ver cómo nos va. En el cual escucharemos testimonios, escucharemos enseñanzas, tendremos adoración al Santísimo. Los invito, varones, suban esa montaña, no tengan miedo, vengan al encuentro con Dios. Súper fácil, súper barato, 0, no hay costo. El único costo es pararnos temprano el sábado para estar aquí a las 8 y terminar el retiro al mediodía. Viernes por la noche, sábado por la mañana. Todos están invitados. Obviamente tenemos capacidad limitada, pero ahorita en los anuncios hablamos de eso. Eso es subir la montaña. Los invito, busquen una montaña a la cual subir esta semana. Tengamos un encuentro con Dios. Pero cuando sientan eso, lo lindo que es estar con Dios, recordemos que hay que bajar. Hay que bajar a invitar a los demás. Hay que invitar a llevar a otros a ese Dios al cual acabamos de encontrar. Cuando uno va a la playa y regresa, todo mundo se da cuenta que fue uno a la playa. ¿No es así? Porque llega uno bronceadito o tostado, como sea, pero todo el mundo se dio cuenta que fuiste a la playa. Que todo mundo se dé cuenta que subiste a la montaña. No puedes bajar de la montaña bravucón, con malas palabras, gritón, regañona, chismosa. No se va a notar que fuiste a la montaña. Cuando bajes de la montaña, que se note que tuviste un encuentro con el Señor, que tuviste un encuentro con lo que nos espera cuando terminemos nuestra jornada en este mundo. Continuemos este peregrinaje espiritual que pasará por la cruz, pero terminará en la resurrección. Y les recuerdo las palabras de San Pablo: hermanos y hermanas, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra?